¿Qué es eso? No lo sé, creí que molaban mogollón. Tengo 24 horas para acabar con ese parásito. O todo el plan que he estado tramando durante 18 años se esfumará como el humo. Y tú llevas puestas sus porquerías. Estaba Lex Luthor hablando con Clark hasta que decidió mentirle por quintillón vez. Lex Luthor es uno de los personajes más importantes de la serie Smallville. Es un personaje trágico que inicia desde la bondad hasta ser el personaje perfecto para la maldad. La vida de Lex Luthor empezó de forma sencilla, pero poco a poco fue humanizándose contra el protagonista, que actúa como antihéroe ante la imagen de Superman. Lex crece como el hijo de Lionel Luthor, un padre frío, manipulador y especialmente abusivo. Desde pequeño vive bajo una presión brutal por estar a la altura del imperio de la familia, la Luthor Corp. Tras un accidente meteorítico en Smallville, donde pierde el cabello, a Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Comienza su vínculo con el pueblo y con Clark Kent. Tras perder el pelo, Lex Luthor se volvió una persona sin amigos y a la intemperie de su familia, más reservado y dubitativo. Lex Luthor sufrió dos grandes traumas en su infancia, la pérdida de Julian y de su madre. Durante mucho tiempo él creyó que mató sin querer a su hermano Julian, por consecuencia empezaría a tener psicosis y episodios de los mismos, y la pérdida de su madre lo destrozó. Solo le quedaba su padre Lionel, que casi no puede considerar familia porque no estaba y cuando lo hacía era entrenándolo para ser un buen líder de la empresa, como si fueran emperadores de Roma. Conforme pasan los años, Lex Luthor crece y asimila su calvicie, ¡Qué asco que das! la adultez, y un día es obligado a vivir en Smallville por orden de su padre, un pueblo que cambiaría su vida para siempre. El día que cambió todo fue uno cualquiera, cuando iba por una carretera convencional atropellando a Clark Kent sin querer. Él creyó que lo atropelló, y estaba en lo cierto, pero al ver a Clark con vida y este último insistiendo en que no fue así, se convenció de que no le hizo nada. Tras conocer a Clark y ser amigos, Lex indagó más en el pueblo en el que vivía. Desde los casos más raros de mutación en las personas de Smallville hasta las cuevas de los kryptonianos que dejaron. Durante toda su investigación, su relación con Clark Kent fue de más a menos, y a su vez su malicia. Muchas cosas extrañas Hi everyone, I am a gay homosexual. Ew, sick. sucedían en el pueblo, y en todas ellas estaba el protagonista para salvar el día. Y por eso mismo se fue convenciendo cada vez más de que alguien debía hacer algo respecto a todas las cosas que dejaron los kryptonianos, sin saber que era de origen extraterrestre. Uno de los ejes centrales de la serie es su amistad con el protagonista. Al principio, Les realmente quiere ser mejor, como el padre de Clark, Jonathan, y admira la bondad de Clark y busca una redención continua, pero la constante desconfianza, los secretos de Clark y la obsesión de Les por descubrir la verdad van erosionando la relación. Empieza a justificar actos moralmente cuestionables por un bien mayor. Manipula, miente y experimenta con personas, y su miedo a ser vulnerable lo transforma en alguien que necesita tener control absoluto. Y al final empezó a correr lo inevitable. Dejó de ser amigo de Clark, le robó la novia e incluso mató a su padre para descubrir los secretos relacionados con el viajero, refiriéndose a Clark. Lex Luthor finalmente descubre que Clark es el viajero en el templo de cristal y lo acaba destruyendo, no sin dejar claro que debe destruirle por el bien de la humanidad, porque en este mundo, según él, no debe haber algo tan peligroso y que tampoco es posible que algo tan bondadoso y poderoso pueda existir. Cuando destruyó el templo, su cuerpo sufrió lesiones severas, pero a las sombras manejó la Luthor Corp, aunque en este estado no duró mucho, pues fue asesinado por Oliver Queen, alias el Flecha Verde. Aquí se acaba la historia del Lex original. Sin embargo, Lex había hecho los deberes, porque él había avanzado con los experimentos de clonación, permitiéndole volver a la vida. Lex Luthor es un personaje trágico porque siempre intentó ser lo que Clark deseaba, un buen amigo, una persona humilde, amable, pero nunca lo consiguió. Siempre estuvo intentando ser como Clark, pero el intento fracasó. Siempre estuvo detrás de esos ideales, sin embargo, otros le persiguieron como la curiosidad, el destino, el control y el miedo. En Smallville vemos a un joven marcado por la pérdida, por la presión y por un padre que confundía amor con exigencia.
Allí, Lex no nace como enemigo, se construye como tal. Es un amigo que quiere confiar, un hijo que quiere ser mejor que su padre, un hombre que desea entender el mundo para no volver a sentirse vulnerable. Su caída no es inmediata, es lenta. En esta versión, su conflicto con Clark no empieza con odio, sino con admiración. Pero mientras Clark aprende a tener fe en la humanidad, Lex desconfía de ella, donde uno acepta el destino y el otro necesita controlarlo. En los cómics, en cambio, Lex es otra clase de fuerza, no siempre tiene un trauma y muchas veces ya es un genio, un titán de la industria. Y su enfrentamiento con Superman es de una convicción ideológica. En Lex de los cómics, el problema no es solo que Superman sea poderoso, es que no es humano, y mientras exista alguien capaz de salvarlo todo sin esfuerzo, la humanidad nunca podrá alcanzar su verdadero potencial. Ahí está la gran diferencia. El Lex de Smallville es trágico porque pudo haber sido diferente. Su historia es la de una amistad rota y un destino que se va torciendo con cada decisión equivocada. Y al final, Lex no soportaba la incertidumbre, pues mientras Clark aceptaba el misterio como parte de su identidad, Lex necesitaba respuestas absolutas. Y ahí está la tragedia, porque no cayó en la oscuridad por pura maldad, sino porque debido a las enseñanzas de su padre, entendió protección por dominación. Creyó que para salvar a la humanidad debía controlar aquello que no entendía. Y en el Templo de Cristal, cuando finalmente acepta que Clark es algo más que un humano, no lo ve como un milagro, sino como un riesgo, y decide que nadie debería tener tanto poder, ni siquiera alguien bondadoso. Eso es lo que le define. Hola chavales, he vuelto. Estaba ocupado jodiendo a la OTAN y a mi jefe Donald Trump. Al final, Lex Luthor se acaba volviendo malo maloso y se hace presidente vistiendo una túnica blanca. En la serie se dice que su futuro es la muerte de muchas personas, pero es algo que nunca se sabrá. Por cierto, gracias por el apoyo en los vídeos de Bryan y Miller, excepto el de Orihime, a ese que le jodan por mal personaje. Una vez más, gracias y hasta que nos veamos, chavales. Saludos.